Facundo, muy buenas noches, muchas gracias por la atención. Buenas noches, ¿se me escucha bien? Se te escucha bien, Facundo, adelante. Cuéntanos cómo está el panorama en estos momentos por allá. Y bastante preocupante la situación en Argentina después del intento de asesinato de nuestra vicepresidenta, ¿no? Es un momento muy complicado, muy triste para la democracia en Argentina. Y la verdad que ayer estábamos muy golpeados por lo que sucedió, pero por suerte hoy hubo una infinidad de manifestaciones en la ciudad capital de Argentina y también en las distintas provincias, que un poco nos trae tranquilidad, ¿no? Por la defensa de la democracia, y porque, bueno, no queremos volver a etapas oscuras de nuestra historia, y la verdad que, bueno, por eso nos quedamos bastante tranquilos, un poco tranquilos, digo. Efectivamente hay sectores de nuestra sociedad, sectores políticos, sectores ideológicos que quieren eh, provocar y alimentar la violencia, y por suerte la población y grandes sectores de la población, organizaciones sociales, organizaciones gremiales, gobiernos, ¿no? Agrupaciones políticas han sabido estar a la altura, y creo que han respondido a este pedido de abandonar cualquier tipo de violencia a favor de la democracia, ¿no? Lo que está acá en juego es justamente es la democracia, es la paz, y la verdad que creo que ha habido una demostración pública, masiva, en muchas ciudades de nuestra república, que nos traen tranquilidad, ¿no? A pesar del momento oscuro que estamos atravesando, se ve cierta claridad y una fuerte responsabilidad de la ciudadanía en defensa de esta democracia y de la paz, sobre todo, ¿no? Facundo, muy buenas noches. Te Buenas saluda noches. Braulio Flores. Según lo Buenas que noches, ya Pablo. se ha conocido, ¿no? En estas 24 horas, que ha conmocionado no solamente a la República Hermana de Argentina, sino me parece un tema que ha causado pues una profunda conmoción a nivel mundial. ¿Cuál crees que sería el impacto político del atentado contra la vicepresidenta de Argentina? ¿Político en términos nacionales o en términos internacionales? En Porque términos, sí, en nacionales. términos nacionales, a ver, esto es como la culminación, esperemos que sea la culminación de un proceso largo, ¿no? De varios años de persecución y de demonización de un partido político y sus representantes, ¿no? Del kirchnerismo o del peronismo, y bueno, justamente de la figura de la vicepresidenta, ¿no? De Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, a ver, políticamente esto debería significar como un límite que no sé, digamos, esto es un límite, efectivamente es un límite que se ha cruzado, ¿no? Y que no se debería haber cruzado nunca. Entonces yo supongo que en términos políticos esto va a significar como un hito eh, para que justamente los responsables políticos, ¿no? Y las distintas autoridades de todos los partidos políticos eh, entiendan de que alimentar el odio contra el otro no lleva a un buen lugar, ¿no? Que en cualquier momento pueden existir personas que se vean que tomen valentía para justamente llevar a cabo este tipo de actos. Y bueno, yo supongo que en términos nacionales esto va a significar, bueno, repensar justamente muchos de los discursos de odio que circulan contra el adversario político, ¿no? Que el adversario político no es un enemigo, ¿no? Sino que es justamente uno debe discutir en el plano de las ideas, pero no llevar a cabo ningún tipo de acto violento, ¿no? Que suponga poner en peligro la vida de adversario político y también de sus militantes. Digo, a ver, desde hace años que hay como hechos que se vienen sumando y que vienen agravando la cuestión política en Argentina. eh,
que van desde, bueno, primero desde la persecución mediática y judicial contra contra determinados grupos políticos. Prácticamente voy a hablar del peronismo, ¿no? Que se ha visto perseguido políticamente y judicialmente, ¿no? Y mediáticamente durante en realidad uno podría decir, bueno, durante el gobierno anterior del presidente Mauricio Macri, pero en realidad desde antes ya se venían mostrando este tipo de discursos que demonizaban al peronismo y al kirchnerismo, ¿no? Entonces, en términos políticos, esto nacionalmente debería significar eso. Internacionalmente, a mí me parece que hay sí una avanzada de discursos de derecha, ¿no? De extrema derecha, que por ahí no le estamos prestando mucha atención, y que finalmente estos discursos terminan, ¿no? con algún tipo de expresión, con un acto, digamos, ¿no? No son solamente discursos que se quedan en las palabras, sino que efectivamente después se materializan y terminan siendo actos violentos, ¿no? Y esto nuevamente, a ver, ¿por qué digo en términos internacionales? Porque, bueno, se sabe que el actor que lleva a cabo el intento de asesinato es un brasilero que tiene fuertes simpatías con el bolsonarismo, ¿no? Entonces, claramente hay ahí una suerte de conexión latinoamericana entre lo que podríamos llamar la extrema derecha, que efectivamente tienen como digamos un actuar a lo largo de Latinoamérica y del mundo, digamos. A ver, esto no, digamos, uno podría decir, bueno, es un problema latinoamericano, pero efectivamente es un problema del mundo, ¿no? Vemos, por ejemplo, casos en Europa. Bueno, hemos visto también la avanzada en Estados Unidos, ¿no? El año pasado, sí, creo que fue el año pasado, no sé si fue el año pasado, este año. Bueno, este intento de tomar el Capitolio, que también es parte de ese movimiento. Hola, ¿sí? Facundo, estamos escuchando atentamente, digamos, toda la situación. ¿Qué se sabe, no? ¿Qué se sabe de el autor de este atentado fallido hasta el momento? ¿Es parte de algún grupo? ¿Ha actuado solo? ¿Tiene problemas en su salud mental? ¿Nos puedes precisar, digamos, qué es lo que se conoce hasta el momento? Yo la verdad, como me he dedicado el día a estar en contacto con con colegas y compañeros, y bueno, esta tarde estuve en la marcha por la democracia en la provincia de Jujuy, ¿no? En la provincia del norte de Jujuy. Por ahí no he estado siguiendo mucho el derrotero de la investigación. Hasta esta mañana, que era la última información que pude leer, era esto, ¿no? Es un ciudadano brasilero que tiene simpatías con el bolsonarismo, ¿no? Que ya había tenido algún tipo de problemas con la policía de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por uso de armas, ¿no? Situaciones violentas. Se conocía que tenía como una suerte de práctica de seguir móviles de un canal de televisión para mostrarse, ¿no? Y mostrar su discurso, un discurso bastante violento. En principio se podría pensar que es una persona que ha actuado de manera solitaria, ¿no? Pero de todas maneras, a ver, más allá de si hay algún tipo de conexión con algún tipo de intento, algún plan, ¿no? Algún plan de asesinato que incluya más personas, de todas maneras, digamos, si es así o no es así, de todas maneras hay una cuestión que se está discutiendo en estos momentos en Argentina, que tiene que ver con los discursos de odio, ¿no? Los discursos mediáticos, que todo el tiempo, discursos mediáticos y políticos, porque también, a ver, durante la última semana habíamos sido testigos de un montón de declaraciones de políticos de la oposición, digamos, del macrismo, ¿no? La oposición al gobierno actual,
que hablaban de penas de muerte, ¿no? Digamos, de algún tipo de intento de actuación violenta, no solo contra la presidenta, sino contra toda la fuerza política que representa la vicepresidenta, perdón. Entonces, digamos, más allá de que la persona haya actuado de manera solitaria o tenga algún tipo de problema psicológico, me parece que esto se enmarca en ese contexto, ¿no? Es un contexto de fuerte violencia política que hasta ahora no se había estado expresando de una manera tan clara, porque también hubo otros momentos de violencia política. Hace una semana no hace una semana, durante esta semana también hubo una fuerte represión en una manifestación pacífica que se realizaba en la casa de la vicepresidenta, y también, digamos, es un acto de violencia política, aun cuando no estaba muy claro. Digo, ahí uno podría discutir efectivamente si es que era una manifestación pacífica, si hubo algún tipo de provocación de la policía o de los manifestantes, pero digo, hay como un efecto de bola de nieve que terminó en esto, ¿no? Entonces, más allá de que esa persona, nuevamente, si esa persona actuó de manera solitaria, uno puede entender que actúa en este marco de un discurso de odio y violento que lleva a esta actuación, y que esto es lo que nos tenemos que poner a discutir como nación y como ciudadanos, ¿no? ¿Qué tipo de discursos mediáticos y políticos consumimos y reproducimos? Porque efectivamente esto está llevando a una espiral de violencia que puede terminar muy mal, ¿no? Si el día de ayer ese arma se hubiese disparado, hoy nuestro país sería, no sé en qué situación se encontraría, ¿no? Sería es bastante difícil pronosticar algo así, pero efectivamente no estaríamos en un mejor lugar, ¿no? Digamos, ustedes conocen, la verdad que yo desconozco mucho de la historia de Perú, pero digo, hay una tradición lamentablemente hay una tradición, ¿no? De mucha violencia política en nuestras naciones, en nuestros países, y que bueno, eso, siempre estamos tratando de superar estos momentos, y bueno, existen estos discursos de odio, estos discursos que hacen que uno anule, ¿no? Deshumanice al adversario político y provoque que una persona cuerda o no pueda disparar a la máxima figura de un partido político. No ayuda, ¿no? a esta triste tradición de Latinoamérica de golpe de Estado, de asesinatos, ¿no? De violencia política. Así que, bueno, digamos, más allá de si trabajó solo o no, uno supondría en un primer momento, tratando de ser bueno, que ha actuado solo, guiados por sus propias convicciones políticas y por sus propios odios, ¿no? Pero la verdad que, bueno, esto está en etapa de investigación, y supongo que pronto tendremos algún tipo de información sobre eso. Facundo, esto también se presenta en un contexto muy complicado para Argentina, que está viviendo una crisis económica, que tiene a la población realmente preocupada, ¿no? A las autoridades preocupadas por este asunto. Llegan información también de circunstancias muy complicadas en el tema económico. Y esto donde hablamos, por ejemplo, de que esta circunstancia económica estaría encrudeciéndose cada día más, que el peso ya se habría devaluado. Realmente es un golpe duro para el pueblo chileno. Perdón, argentino. Sí, es un golpe. Efectivamente, la situación económica en Argentina no es la mejor. Hace varios años que no es la mejor, y tampoco hay una perspectiva positiva de que esto vaya a cambiar en el corto plazo, ¿no? Y efectivamente también uno puede pensar, digo, a ver, en situaciones económicas bastante adversas, este tipo de manifestaciones violentas también se producen. Digo, uno supondría que en épocas de bonanza o en épocas de vacas gordas,
resulta más difícil, ¿no? Provocar el odio de las personas, ¿no? Justamente es cuando existen este tipo de situaciones políticas y económicas complejas. Digo, a ver, la situación política en Argentina tampoco es la mejor, ¿no? No solamente la económica, ¿no? El gobierno tiene sus propios problemas políticos, además de los económicos, y eso obviamente no ayuda frente a los discursos de hoy. Digo, uno supondría que en otra situación sería mucho más fácil neutralizar estos discursos de odio, pero bueno, en una situación política y económica bastante complicada, efectivamente, esto es caldo de cultivo para este tipo de expresiones violentas, ¿no? Pero, a ver, nuevamente, no creo que sea un determinante directo la situación económica, que es muy grave, ¿no? Efectivamente, esto que decís vos, la devaluación constante del peso argentino, complica demasiado. Hemos tenido una cierta recuperación económica en términos de empleo durante, desde podríamos decir, de los últimos 2 años, a pesar de que, bueno, obviamente la pandemia no ha ayudado en nada, ¿no? En la cuestión económica, no solamente en Argentina, digamos, conocemos la situación económica de todo el mundo, pero digo, hay cierta recuperación, por ejemplo, en términos de empleo, pero que no se ha reflejado eso en la situación de la economía de las familias, ¿no? Mucha gente que tiene, por suerte tiene trabajo y trabajo registrado, no alcanza, su sueldo no alcanza para para cubrir las necesidades básicas, ¿no? Eso lo tenemos bastante claro. Y digamos, si bien hay trabajo y hay como una suerte de boom de empleo en Argentina, eso en términos de salario, en términos de poder adquisitivo de las personas o de las familias, no se ha estado expresando, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un problema económico muy importante que se tiene que resolver, pero no creo que eso sea el determinante de la situación que ha sucedido ayer, ¿no? Como comunicador y profesional sabes que esto nos juega a doble impacto. Hay una psicología de masas de inversa sobre la reacción, o sea, la acción a la reacción ahora, ¿verdad? Ha habido una marcha, ha habido una manifestación, pero esto crea también una sensación en la comunidad, en la sociedad, que va formando grupos que buscan también, dicho sea de paso, ciertos intereses y aprovecharse de la circunstancia para protagonismos, para poder estar en el escenario político. ¿Cómo se va a ver este panorama ahora? A ver, esto lo voy a decir a título completamente personal. La verdad que eso a mí personalmente no me interesa. No me interesa en lo próximo. Digo, ha habido una situación bastante de bastante conmoción social ayer, ¿no? Que hoy yo creo que las movilizaciones masivas que hemos visto traen un poco de tranquilidad, ¿no? Porque bueno, ayer nos invadió el miedo a muchos, digo. Yo he nacido después yo he nacido durante la dictadura, pero no la he vivido porque bueno, al año siguiente ya recuperamos la democracia en nuestro país. Pero esto recordaba los peores años de nuestra historia, ¿no? Entonces, por lo pronto, digamos, estas manifestaciones que me parece que fueron bastante populares y no quiero decir la palabra política, pero digo sin ningún tipo de signo político o por lo menos bastante diversas en la cuestión política, ¿no? Porque hoy por ejemplo, en la marcha de Jujuy, la provincia de Jujuy, o por lo menos la ciudad de San Salvador, que fue donde fue la marcha principal, no es una ciudad particularmente peronista, ¿no? Sin embargo, la cantidad de gente daba a entender de que no había una bandería política única, ¿no? Si bien han habido columnas importantes de algunas agrupaciones sociales o gremios o sindicatos que tienen algún tipo de afiliación con el peronismo, me parece que ha sido como más, digamos, frente al miedo, la gente ha salido a la calle sin intentar copar el espacio en nombre de un partido político o de una agrupación política, ¿no?
Yo creo que sí, a ver, obviamente esto puede ser aprovechado y de hecho creo que también puede servir muchísimo a la posible candidatura de la vicepresidenta. Ya se está empezando a hablar sobre, nosotros el próximo año tenemos las elecciones presidenciales, ya se están hablando de los posibles candidatos, y yo creo que esto le puede dar algún tipo de envión frente a la situación bastante trágica que pasó, y creo que esto le puede ayudar a su imagen, ¿no? Frente a las elecciones del próximo año. Pero bueno, nuevamente, frente a una situación económica bastante compleja, no sé cuánto puede funcionar esto o no. Tenemos el caso no quiero hacer comparaciones, ¿no? Porque sé que son situaciones distintas, pero por ejemplo, sabemos que a Bolsonaro le funcionó muchísimo, ¿no? Ese supuesto atentado que tuvo en su momento. Yo creo que esto puede servir un poco para mejorar la imagen de Cristina, que no es la mejor imagen en el país, no, supuestamente, digamos, guiándonos por algunas encuestas, tiene como un caudal de votos de un tercio, ¿no? del electorado en Argentina, digamos, no le alcanza, ella sola no puede contra cualquier candidato, necesita siempre algún tipo de alianza, ¿no? Por eso este gobierno nacional es un gobierno de una alianza, ¿no? Bastante amplia entre distintos sectores del peronismo y otras fuerzas políticas, pero digo, decir que esto puede servir en un futuro a algún grupo político o no, la verdad que no sé, también ha habido muestras, por ejemplo, en Jujuy, en la provincia donde vivo, el gobierno es del signo contrario al gobierno nacional. Ellos el gobierno provincial decidió no tomar el feriado nacional que se había dictado desde Nación, creo yo, como una forma de enfrentarse, ¿no? O mostrar algún tipo de posición contraria a la de la Nación. No sé si eso le vaya a sumar o no en el futuro, digo. Entonces, yo creo que cualquier especulación política en lo pronto, teniendo en cuenta que ayer fue el intento de asesinato, puede ser bastante adelantada, bastante precaria en sus alcances, y en todo caso lo veremos en las próximas semanas o en los próximos meses, ¿no? Pero por lo pronto, a ver, lo que a mí me interesa de todo esto es esto, no haber vencido el miedo, el miedo primario que tuvimos ayer al ver esas imágenes bastante preocupantes, ¿no? En términos democráticos, en términos republicanos, haber superado ese miedo primario y haber visto fuertes manifestaciones y masivas manifestaciones a lo largo de nuestro país, que eso, ¿no? que intentan llevar un mensaje de tranquilidad a toda la nación, ¿no? Primero a nosotros mismos, ¿no? Porque también eso, yo creo que la gente ha salido a la calle tratando de tranquilizarnos entre nosotros, ¿no? Era como buscarnos a nosotros mismos, ¿no? Frente a un hecho bastante violento y complejo, ¿no? Para nuestro país, haber salido a la calle es un poco tranquilizarnos, ¿no? Y la verdad que creo que ha servido. Creo que, digamos, la masividad de muchas de estas manifestaciones y bueno, lo pacífico también, ¿no? No, hasta ahora he estado viendo algunas de las noticias nacionales sobre estas manifestaciones y no ha habido ningún tipo de expresión de violencia o busca de venganza o de revancha sobre esto, y eso me parece que tiene que ver con justamente la responsabilidad de nosotros como ciudadanos y la madurez, ¿no? Del pueblo argentino frente a su historia, ¿no? Su historia reciente, ¿no? Nosotros nos llevamos apenas 40 años de recuperación de la democracia, y bueno, y esto es como primero un recuerdo de a lo que no queremos volver, y bueno, la gente en la calle un poco lleva esa tranquilidad de, bueno, efectivamente hay una masa de personas que no quieren que vuelva a la violencia política, que entendemos que la política se discute con ideas, se discute con discursos, pero que no tiene que llegar
al plano de la violencia física, de la violencia social. Entonces, es eso, ¿no? Bien, Facundo, te queremos agradecer por estar en compañía de Radio 1 y darnos pues una visión panorámica a nivel también internacional de lo que viene aconteciendo en la hermana República Argentina. Te agradecemos, bueno, y como medios de comunicación rechazamos pues este intento de atentado, este intento de magnicidio que se producido. Muchas gracias por tu compañía. Muchas gracias, Braulo. Muchas gracias, Jessica.